Hola amiguito, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video matemático. Hoy con la última entrega de toda la serie que hemos hecho en razones trigonométricas. Así es que hoy hablaremos de ángulos en posición normal. Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Tráete algo refrescante porque hace mucho calor. Llama a todos los estudiantes de la casa y prepárate, porque si ves el video de hoy y el video 1, 2 y 3, entonces podrás decir que has entendido el capítulo de razones trigonométricas. Lo único que te faltaría es practicar. Así es que hoy, acompáñame. Mira, amiguito, para poder entender este capítulo hay que recordar primero cómo formas un ángulo. Mira, esto de aquí lo vamos a poner así, solamente para cuestión de recordar, nada más. Solamente para recordar. ¿Qué cosa es un ángulo? Es la medida de la abertura que hay entre dos líneas que parten de un mismo punto. Ese punto lo llamaremos vértice. Vértice. Lo podemos simbolizar como el punto O. Ahí está. A este lado le podremos llamar lado inicial. Si este es el lado inicial, este será el lado final. Hasta ahí creo que estamos recordando. ¿Cierto? Muy bien. Profe, ¿y dónde está el ángulo? No te preocupes, aquí lo vamos a ver. Mira, el ángulo justamente se forma aquí, ¿verdad? Le vamos a llamar alfa. ¿Te parece? Alfa. Eso es un ángulo y las partes de un ángulo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con este capítulo? Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Resulta que este conocimiento lo vamos a llevar a un plano cartesiano. ¿Te parece? Lo vamos a llevar a un plano cartesiano. Para que un ángulo sea considerado en posición normal, este vértice tiene que estar en el punto de origen de los ejes coordenados, o sea, en el punto 0, 0. Si no, no estaría considerado como ángulo en posición normal. Primera condición, que su vértice esté en el origen. Segunda condición importante, que el lado inicial coincida con el eje positivo del eje X. ¿Sí? Con la parte positiva del eje X. Aquí. Aquí debe estar el lado inicial del ángulo en posición normal. Ahí. Y el lado terminal, profesor, el lado final puede estar en cualquier parte del plano cartesiano. El lado final lo podrías tener aquí, lo puedes tener por este lado, lo puedes tener acá, o lo puedes tener en el cuarto cuadrante. Puedes tener en cualquier parte el lado final. Vamos a considerar nosotros el lado final por aquí. Vamos a considerarlo por aquí, para poder entender. ¿Correcto? Si te das cuenta, acabamos de formar un ángulo en posición normal. Ojo, esas son las condiciones, no te olvides. Vértice en el origen, lado inicial en la parte positiva del eje X. Profesor, ¿cuál es el eje X? Pues hijo, este es el eje X, este es el eje Y. Parte positiva, parte negativa. Profe, ¿y dónde está el ángulo en posición normal? Acá, hijito, mira, ve. Mira, aquí se ha formado el ángulo. A ese ángulo en posición normal le llamo alfa. Ahora, uniendo con los conocimientos que ya habíamos obtenido en los videos anteriores, yo puedo decirte que este lado final nosotros le llamábamos radio vector, ¿te acuerdas? Distancia del punto al origen. Profe, ¿qué punto? Lo que pasa es que esto es parte de una recta y esto está constituido de diferentes puntos. Imagínate que te dan un punto por acá. Te pueden dar en cualquier parte de esa recta. Entonces te dan un punto por acá. Solamente para cuestión de entendimiento, este punto de aquí va a tener sus coordenadas, ¿cierto? Ese punto P
va a tener sus coordenadas. Una coordenada, la primera, que le pertenece al eje X, que se llama abscisa, ¿te acuerdas? Y la segunda coordenada que le pertenece al eje Y, que se llama ordenada. Lo que significa que este punto X va a estar por acá, mientras el punto Y va a estar por aquí. Lo que siempre debes tener en cuenta es que su coordenada X, dependiendo el lugar donde esté, no solamente X, puede ser Y también, dependiendo dónde esté, va a asumir signos. Por ejemplo, si la coordenada X está aquí, necesariamente X va a ser negativa. Y va a ser positiva porque está en la parte superior. Y en la parte superior se encuentran los positivos para el eje Y. ¿Me entiendes? Entonces, teniendo cualquier punto que pertenezca a esta línea, nosotros podemos hacer lo que aprendimos en el video anterior. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a encontrar las razones trigonométricas de cualquier ángulo. ¿Tú te acuerdas cómo formábamos el seno? Ahora, con esto te vas a olvidar de cateto adyacente, cateto opuesto, y eso ya lo explicamos. El seno de un ángulo, vamos a poner el seno del ángulo alfa, lo vas a encontrar como la ordenada, o sea, su componente en el eje Y, sobre su radio vector. Profe, ¿quién es el radio vector? No me explicó. Este es el radio vector, hijo. Lo que nosotros denominábamos distancia del punto al origen. Ahora se llama radio vector sobre R. ¿Cómo hallaremos el coseno? El coseno de ese ángulo lo encontrarás como su abscisa X entre su radio vector. ¿Cómo hallaremos la tangente? La tangente de ese ángulo lo vas a encontrar como la ordenada sobre su abscisa. Las tres principales, porque estas tienen inversas, ¿cierto? ¿Cuál será la inversa del seno? Muy bien, la cosecante. La cosecante lo hallarás invirtiendo lo que habías trabajado ya en el seno, o sea, sería el radio vector sobre su ordenada. ¿Me vas entendiendo hasta ahí? Muy bien. ¿Quién sería la inversa del coseno? La secante, muy bien, señor, la secante. La secante de alfa. ¿Cómo será o cómo hallaremos la secante de alfa? Invirtiendo lo que habíamos hecho para el coseno, o sea, sería el radio vector sobre la abscisa. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo hallaremos la cotangente, que es la inversa de la tangente? Fácil, la cotangente de alfa va a ser igual a la abscisa sobre la ordenada. Teniendo en cuenta que las abscisas y las ordenadas en algún momento, dependiendo su posición en el plano cartesiano, podrán ser positivas o negativas. ¿Te das cuenta? Aquí hay que considerar los signos. Lo que yo te estoy poniendo aquí, porque tú no me vayas a decir, profe, no le puso el signo menos. No, lo que yo te estoy indicando acá, que es esta primera componente le pertenece a X y esta segunda componente le pertenece al eje Y. Y son las componentes las que estoy poniendo aquí. Ya tú considerarás en algún momento si es positivo o negativo. El radio vector siempre es positivo. ¿Y cómo lo obtienes? Por Pitágoras. Eso ya lo hemos trabajado. ¿Correcto? Entonces, esto tú te debes acordar. Dependiendo de los signos, cada una de estas razones trigonométricas asumirán signos positivos o negativos. ¿Quieres verlo? Mira este ejemplo. Te estoy poniendo un ángulo en posición normal. ¿Será o estará en posición normal? Verifico el vértice, correcto. El lado inicial está en la parte positiva del eje X y aquí está el ángulo en posición normal. Y me dan un punto determinado que está justamente en el lado final de este ángulo. Si me dan un punto y me dan sus coordenadas, estoy feliz porque puedo determinar cualquier razón trigonométrica que quisiera encontrar. Si tú te das cuenta, tienes aquí un punto donde te dicen que su par ordenado es menos 9, menos 12. ¿Qué significa eso? Significa menos 9 lo tendremos como abscisa y estará aquí. Mientras menos 12 será nuestra ordenada. O sea, aquí tendremos menos 12, mientras por aquí tengo menos 9. Si yo tengo las coordenadas de un punto cualquiera que pertenece a ese radio vector, y dependiendo de lo que te pidan, tú puedes encontrar cualquier razón trigonométrica. Imaginemos
que te piden hallar la tangente de alfa. Hallar la tangente de ese ángulo alfa que está en posición normal. Yo me acuerdo que la tangente lo voy a encontrar como su ordenada sobre su abscisa. La ordenada sobre su abscisa. ¿Quién será su ordenada? Su ordenada será menos 12, mientras su abscisa será menos 9. Acuérdate, ley de signos, si tú dices menos entre menos es más. Por lo tanto, la tangente te sale positiva. 12 novenos. Ahora tú puedes simplificar, tú puedes sacarle tercia. ¿Y qué te va a salir? ¿Qué cosa te va a salir? Te va a salir 4 tercios. Ya encontraste la tangente. ¿Viste cómo hice esto? Solamente teniendo sus coordenadas. Ahora tú me dices, profesor, ¿y qué pasa si me piden el seno? Yo no tengo el radio vector. Hijo, el radio vector lo puedes encontrar por Pitágoras. Eso ya te expliqué. El radio vector lo puedes encontrar por Pitágoras. ¿Y cómo hay el radio vector, profesor? De esta manera. Radio vector al cuadrado sería igual a ¿quién? A cualquiera de sus dos componentes puedes poner la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Si tú haces esto, vas a tener 81, profe, y el menos elevado a un número par, siempre es positivo, hijo, más menos 12 al cuadrado, 144. Si tú sumas esto, r cuadrado te va a salir 225. ¿Qué número elevado al cuadrado te da 225? R es igual a 15. Muy bien, señores. Entonces ya encontré el radio vector, ¿te diste cuenta? Con el radio vector y las componentes de ese punto, yo puedo encontrar cualquier razón trigonométrica, ahora sí. Por ejemplo, si te piden el seno, tal como decías tú, te piden por aquí, profesor, quiero hallar el seno de alfa. Correcto, señor, el seno de alfa. ¿A qué va a ser igual? Dice, su ordenada sobre su radio vector. ¿Quién es su ordenada, señor? Menos 12. Muy bien, menos 12. ¿Y quién es el radio vector? Lo que acabamos de encontrar. 15, ¿ves qué fácil? 15. Por lo tanto, yo ya me doy cuenta que el seno va a salir negativo. Porque menos entre más es menos. Le saco tercia y voy a tener 4 quintos. Por lo tanto, el seno de alfa será menos 4 quintos. ¿Te diste cuenta? Y acá hay algo. Profe, acá comienzo a observar que el seno sale negativo, por acá la tangente positiva. ¿Y por qué? Porque justamente ya depende de la posición del lado final del ángulo en posición normal, ¿no? Entonces, es aquí donde aparece justamente lo que a ti te enseñan en el colegio y te dicen que algunas razones trigonométricas son positivas en alguno de estos cuadrantes. ¿Quieres aprenderlo? Mira, para empezar a comprender justamente los signos de las razones trigonométricas en algún cuadrante del plano cartesiano, hay que aprender esto, ¿no? El plano cartesiano, a pesar que ya lo hice recordar en algún momento. Esta parte se llama primer cuadrante. Si te das cuenta, en este primer cuadrante, todas las razones trigonométricas serán positivas. ¿Por qué, profesor? Porque en esta parte, imagínate que el lado final de este ángulo en posición normal se encuentre por aquí. Se encuentre por aquí. Te vas a dar cuenta que sea cual sea el punto, tanto la abscisa y tanto la ordenada van a ser positivas en este cuadrante. Y si van a ser positivas y además el radio vector siempre es positivo, sea cual sea la razón trigonométrica y donde yo reemplace tanto abscisa y tanto ordenada, los resultados siempre van a ser positivos. ¿Te das cuenta? Quiere decir entonces que si el ángulo en posición normal se encuentra en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas serán positivas. Todas serán positivas. ¿Te das cuenta? Ahora, aquí no hay ningún problema. El problema está cuando el lado final del ángulo en posición normal ya comienza a caer en otro cuadrante diferente al primero. Vamos a suponer que no cae ahí. Vamos a suponer que el lado final se encontrará justamente en el segundo cuadrante. Por aquí. . Cae por aquí.
Si cae por aquí, el ángulo en posición normal será esto de aquí. ¿Correcto? Y este lado final, imaginemos que tengamos un punto cualquiera. Ese punto va a tener como coordenadas lo siguiente. La abscisa negativa, porque va a estar en el lado negativo del eje X, pero la ordenada positiva. O sea, su X va a ser negativo mientras su Y va a ser positivo. Y si yo busco las razones trigonométricas, si su Y va a ser positivo y su R va a ser positivo, quiere decir que el seno será positivo en este cuadrante. Pero el coseno no, porque el coseno se forma con su abscisa sobre el radio vector, pero la abscisa en este caso va a ser negativa. Y si la abscisa es negativa en este cuadrante, por lo tanto negativo sobre positivo, el resultado será negativo. Y te vas a dar cuenta que funciona con todas, menos con la inversa del seno, porque la inversa del seno es la cosecante. Y la cosecante será el radio vector, que siempre es positivo, sobre su ordenada, que estando aquí también es positiva. Entonces, en el segundo cuadrante, el seno y su inversa, que es la cosecante, serán positivos. Las demás, profesor, las demás serán negativas, hijo. Las demás serán negativas. Entonces, si yo tengo un ángulo en posición normal, donde su lado final termina en el segundo cuadrante, solo serán positivos el seno y su inversa. Solo serán positivos el seno y su inversa. Ahora, imagínate que el ángulo en posición normal te lo dan ya no en el segundo, sino en el tercer cuadrante. Vamos a suponer que te lo dan por aquí. Mira, ve. Y el ángulo en posición normal será esto de acá. ¿Qué sucede aquí? Sucede que si tú tienes el lado terminal en el tercer cuadrante y tú tomas un punto cualesquiera que pertenezca justamente a ese lado vector, te vas a dar cuenta que ese punto tendrá coordenadas negativas tanto para la abscisa y tanto para la ordenada. ¿Por qué, profesor? Porque ese punto tendrá componentes como abscisa, un número negativo que pertenece al eje X, y tendrá también como ordenada un número negativo que pertenece al eje Y, lo que significa que X, o sea, su abscisa será negativa y su ordenada también será negativa. Y si yo me fijo cómo formo las razones trigonométricas, si la ordenada es negativa y sé que el radio vector siempre es positivo, entonces el seno será negativo. El coseno de la misma manera. ¿Por qué? Porque la abscisa es negativa sobre un radio vector positivo. También será negativo. Pero ¿qué sucede con la tangente? La tangente, a pesar que esto lo hemos hecho en un ejemplito anterior hace unos minutos, la tangente será negativo y la abscisa también será negativa. Y negativo entre negativo, resultado positivo. Por lo tanto, la tangente será la razón trigonométrica positiva en este cuadrante. ¿Y quién más? Lógico, su inversa. Y su inversa es la cotangente. ¿Por qué? Porque la cotangente se forma como la abscisa entre la ordenada. Ambos negativos, el resultado será positivo. Por lo tanto, la cotangente y la tangente son positivas si es que el ángulo en posición normal tiene como lado final el tercer cuadrante. ¿Te das cuenta? Ahora quiero que observes esto. Vamos a ver qué sucede si esto sucede en el cuarto cuadrante. Te vas dando cuenta, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Hasta ahí ya vas entendiendo algunas cositas que no habías entendido? Muy bien. Suscríbete, pues, regálame un like si te gusta. ¿Sí? Y comparte. Mira, ahora vamos a tener esto. Mira. El lado final, ahora lo voy a obtener por aquí. Acá. Cuarto cuadrante. O sea, mi ángulo en posición normal será este de aquí. ¿Sí? Ahora, mira. Si eso sucede y tienes un punto cualesquiera por aquí, entonces tú dices, este punto tendrá como coordenadas una abscisa positiva, porque el eje X ya es positivo, y una ordenada negativa. O sea, mi X será positivo mientras mi Y será negativo.
Si mi x es positivo, quiere decir entonces que el seno no va a ser positivo, pues va a ser negativo, porque se forma entre una ordenada que va a ser negativa sobre un radio vector que siempre es positivo, y negativo entre positivo es negativo. Pero el coseno, observa, el coseno se forma como la abscisa entre el radio vector, y la abscisa en este caso es positiva. Por lo tanto, el coseno en este cuadrante será positivo. ¿Y quién más? Su inversa, porque ya te diste cuenta. La inversa del coseno es la secante. Y la secante se forma como un radio vector que va a ser siempre positivo y su abscisa, que en este caso es positiva. Por lo tanto, la secante será también positiva en este cuadrante. Esto nos lleva a decir que estas dos razones trigonométricas en este cuadrante serán positivas. Profe, ¿y las demás? Las demás serán negativas. Entonces, eso a nosotros nos obligan a aprenderlo, ¿no? Y claro que con la práctica uno lo va aprendiendo, pero a veces se hace pesado. Yo te entiendo, tú eres estudiante, y se hace pesado entender o recordar esta situación. Y profe, y a veces estar analizando desde el comienzo, voy a perder tiempo en un examen de admisión, haciendo todo esto y recordando. ¿No habrá una forma de recordar? Bien, yo te voy a pasar cómo las recordaba yo en el colegio. Esto es fácil recordar. En este cuadrante, ¿esto cómo se llama? Primer cuadrante, ¿no? Primer cuadrante. Profe, a mí no me lo escribían así, me lo ponían así, primer cuadrante. Es que así se escribe, hijo. Sino que te voy a hacer recordar algo. Si ese es el primer cuadrante, esto será el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Esto será el tercer cuadrante. De esta manera, ¿no? Tercer cuadrante. Cátame la idea. Y esto será el cuarto cuadrante. De esta manera. Profe, ¿por qué me pones eso? Porque quiero que te acuerdes esto de aquí. Aquí no hay problema. Pero si este es el segundo cuadrante, segundo empieza con S. S de seno. Segundo A, segundo cuadrante, segundo, el seno. El seno es positivo y acordándote del seno y su inversa también será positiva. Tercer cuadrante empieza con T, T de tercer cuadrante. Ah, ya, T de tangente, T de tangente. Tercer cuadrante, tangente positiva. ¿Quién más? Su inversa. Este es el cuarto cuadrante empieza con C. Cuarto cuadrante, con C de coseno. Aquí está. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo y también su inversa. Yo me acordaba de esa manera. Y las demás serán negativas tanto en el segundo, tercero y cuarto cuadrante. Aquí no hay ningún problema. ¿Hasta ahí te diste cuenta? ¿Hasta ahí te gustó? Apóyame suscribiéndote. Vamos, continuamos, porque te voy a poner unos ejemplitos, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? ¿Sí? Bien, aquí ya te he puesto las razones trigonométricas que son positivas en cada uno de los cuadrantes. Pero quiero hacerte recordar algo que de repente no te lo he mencionado. Es cierto que ya te expliqué cómo es un ángulo en posición normal, en ese sentido. Pero alguien por ahí me puede preguntar y me dice, profesor, ¿y qué pasa con este ángulo que se forma acá? Que vamos a llamarle beta. ¿Será un ángulo en posición normal? Correcto, cumple con todas las condiciones. Su origen o su vértice está en el origen, su lado inicial está en la parte positiva de X y su lado terminal puede estar en cualquier parte del plano cartesiano. Si eso sucede, es un ángulo en posición normal, sino que está formado en el sentido horario y se le considera también un ángulo en posición normal. No hay ningún problema, con las mismas condiciones. ¿Está bien? Con las mismas condiciones. ¿Queda claro? Ya que hemos quedado claros, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué te parece? Mira, me dicen, sabiendo que el lado final de un ángulo θ pasa por el punto menos 2, raíz de 3. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes un plano cartesiano, lo vamos a hacer por aquí pequeñito para que te des cuenta. Un plano cartesiano de esta manera. ¿Sí? Por acá el eje X, por acá el eje Y. ¿Qué sucede? Sucede que vamos a tener
dice, un ángulo cuyo lado final pasa por el punto menos 2, raíz de 3. Entonces, quiere decir entonces que vamos a formar algo así. ¿Y dónde estará el punto menos 2, raíz de 3? Menos 2 sería mi abscisa, mientras raíz de 3 sería mi ordenada. O sea, menos 2, más o menos lo tengo por aquí, menos 2. Y raíz de 3 en la parte positiva del eje Y, que será por acá. Entonces, cruzo información de esta manera, y diré entonces que el punto se encuentra aquí. Pero dice que ese punto pertenece al lado final de un ángulo teta, o sea, pertenece a este lado final que está por acá. Pertenece a un lado final. Lo que significa que el ángulo teta estará por aquí. Teta. ¿Correcto? Bien, para poder desarrollar las razones trigonométricas, yo necesito su distancia al origen, o lo que hemos llamado radio vector. Si nosotros necesitamos el radio vector, quiere decir entonces que hay que hallarlo, ¿no? ¿Cómo hallamos el radio vector? Fácil, por Pitágoras. Esto de aquí, yo le había puesto Y, en realidad es raíz de 3, ¿no? Esto sería raíz de 3. Ahora, si yo tengo eso y aplicando Pitágoras, porque nuestro amigo Pita nos enseñó justamente ese teorema, ¿qué decimos? Que R al cuadrado va a ser igual a menos 2 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Si desarrollamos esto, sería R cuadrado igual a 4 más, puedo simplificar y me quedo con 3, entonces R cuadrado es igual a 7. Lo que nos lleva a decir que el radio vector será raíz de 7. Muy bien, ya tenemos el radio vector y ya tenemos las coordenadas. Con esos datos suficientes podemos hallar justamente lo que nos piden. Como esto ya nos ayudó, borramos esta partecita y vamos a apuntar nuestros datos. Nuestra abscisa es menos 2. Nuestra ordenada es raíz de 3. Y nuestro radio vector, raíz de 7. ¿Qué te parece? Quiere decir que esto ya nos ayudó. Entonces, si ya nos ayudó, nos lleva a pensar que podemos ya desarrollar todo esto. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo desarrollamos esto? Fácil, mira, hijo, mira. La expresión L va a ser igual a raíz de 3 que ya te lo dieron en la expresión. Lo que yo voy a hacer es hallar la tangente. La tangente de teta. Teniendo los datos, ¿cómo se halla la tangente? Acuérdate, es su ordenada sobre su abscisa. Entonces su ordenada, ¿quién será su ordenada? Raíz de 3. ¿Quién será su abscisa? Menos 2. ¿Está bien? Ahora seguimos. Menos raíz de 7 por la secante de teta. ¿Cómo se arma la secante? ¿Cómo armamos la secante? Acuérdate, la secante lo armas como el radio vector, que ya lo tienes, que es raíz de 7, sobre su abscisa, que es menos 2. Cuando tienes esto, y tienes ese trabajo y aquí un negativo, ya puedes decir que el resultado va a ser negativo. Y cuando tú multiplicas raíz de 3 por raíz de 3, es raíz de 9, o sea 3. 3 medios. Muy bien, señor, muy bien. Igual acá, si esto es negativo, ¿no? O si acá está negativo, quiere decir que esta división será negativa. Con este negativo que está afuera, tendremos positivo. Al tener positivo tengo raíz de 7 por raíz de 7 al cuadrado, puedo simplificar y me quedo con 7. 7 medios. Oye, mira, son fracciones homogéneas. Cuando son fracciones homogéneas, pongo el mismo denominador y opero los numeradores. Menos 3 más 7. Menos 3 más 7 me da 4 positivo sobre 2. Por lo tanto,
el resultado de toda esta expresión es 2. Respuesta, 2. Marca tu alternativa, 2. ¿Qué te pareció? ¿Verdad? Está sencillo, ¿cierto? Mira este otro ejercicio. Ahora me dan un seno de un ángulo que es menos un tercio, en este caso seno de teta menos un tercio, pero me indican algo, que teta pertenece al tercer cuadrante. Uy, ¿qué hacemos aquí? Vamos a analizar el plano cartesiano, ¿te parece? Mira, hacemos el plano cartesiano, por acá, chiquito, mira. Mira, plano cartesiano, más o menos así. Y acuérdate que este es el primero, segundo, tercer cuadrante. Nos vamos a ubicar en el tercer cuadrante. Quiere decir que teta, que es el ángulo, y estamos en posición normal, entonces va a estar de esta manera. Mira, mira lo que tú tienes que pensar. Con práctica lo vas a hacer más rápido, pero mira lo que vas a pensar. Mira lo que vas a hacer. Si tu teta pertenece al tercer cuadrante, quiere decir que todo este ángulo es teta y cayó justamente en el tercer cuadrante. Esto será su lado final y esto será su lado inicial. ¿Te ubicaste? Por eso nos dan este dato. Ahora nos dicen que seno de teta es igual a menos un tercio. Profe, ¿qué es eso? Me acuerdo, seno se forma como la ordenada sobre el radio vector. Entonces acá te están dando un dato. Que el seno, que se forma como la ordenada entre el radio vector, es un tercio. Profe, pero me dicen negativo. Y eso sucede por algo. Si el seno se forma entre la ordenada y el radio vector, quiere decir que el radio vector es 3. Y el radio vector siempre es positivo. O sea, esto de aquí es 3. El que es negativo en este caso y hace que el seno te salga negativo es la ordenada. Entonces la ordenada es menos 1. Significa que esta partecita de acá es menos 1. Lo que a ti te falta para poder completar y poder hallar cualquier razón trigonométrica es mi abscisa. ¿Me entiendes? Mi abscisa X. Entonces, sabiendo que X también será negativo. Entonces, ¿cómo hallo eso? Vamos a hacerlo por Pitágoras. Acuérdate que Pitágoras dice que 3 al cuadrado, que sería mi hipotenusa, es igual a ¿quién? A menos 1 al cuadrado más X al cuadrado. ¿Qué vas a obtener aquí? Aquí vas a obtener 9 y aquí vas a obtener 1. Y entonces esto va a ser X cuadrado. Tendríamos 8 igual a X al cuadrado. Entonces X será igual a la raíz de 8. Ojo, esto será raíz de 8. Pero yo ya sé de antemano, y eso no se me puede pasar, que al ubicarse en este lado, raíz de 8 será negativo. Porque en este lado la abscisa es negativa. ¿Te diste cuenta? Muy bien, si te diste cuenta de eso, quiere decir entonces que ya puedo ir a la expresión. Vamos a borrar toda esta partecita. Borramos esta partecita y ya podemos tener los datos. Inclusive yo puedo tener los datos aquí. X va a ser igual a menos raíz de 8. Mi ordenada va a ser igual a menos 1. Y mi radio vector es igual a 3. Teniendo esos datos, esto también ya me sirvió, esto ya me ayudó, por lo tanto puedo borrarlo. Al borrarlo ya puedo ir a mi expresión original para empezar a encontrar la solución. ¿A qué es igual? Nos dicen raíz de 2, ya lo dieron, así que lo dejo aquí. Luego dice secante de teta. La secante, ¿cómo se forma? Como el radio vector entre la abscisa. El radio vector es 3 y la abscisa es menos 8. Menos raíz de 8. Ahora dice menos la tangente. La tangente se forma como la ordenada entre la abscisa. Su ordenada es menos 1. Y su abscisa es menos raíz de 8. Aquí vamos a trabajar con mucho cuidado con los signos. Yo observo
que en esta partecita voy a tener un positivo entre un negativo. Por lo tanto, el resultado de esa división va a ser negativa. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Va a ser negativa. Negativa como 3 sobre raíz de 8. Acá mira, pongo el menos y tengo menos entre menos más. Por lo tanto, ese resultado es positivo de esta manera. Profe, me dice que es positivo y me pone un negativo. No, hijo, este negativo es el menos que ya te habían dado. Este menos es este de aquí. Lo que te ha salido positivo es esta expresión al dividir estos dos signos. ¿Te das cuenta? Ahora sí. ¿Te das cuenta también que son homogéneos? Por lo tanto, yo puedo decir que tengo algo de esta manera, ¿no? Cuando son homogéneos, pongo el mismo denominador, que en este caso sería raíz de 8, y opero los numeradores, que en este caso sería menos 3 y menos 1. Menos 3 y menos 1 es menos 4. Ahora dice, profe, ¿y qué hago acá? Fácil, pues, hijo. La raíz de 8 yo lo puedo pensar de la siguiente manera. En lugar de poner 8, yo puedo poner 4 por 2. Entonces yo puedo hacer este trabajo. Mira, haciéndolo con calma para que no te marees. Mira, acá tengo menos 4 y acá tengo la raíz de 4 por la raíz de 2. ¿Por qué, profesor? Porque la raíz de 4 por la raíz de 2 es la raíz de 8, ¿te diste cuenta? Y aquí ya puedo simplificar este señor de aquí con este señor de acá. Y yo me doy cuenta que me sale menos 4 arriba y la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, el resultado es menos 2. Y toda esta expresión te salió menos 2. ¿Qué te pareció? Bien, y para acabar te voy a hacer este tercer ejemplo, que es examen de admisión, para todos los que están postulando. Atentos a esto, mira. Me piden hallar el seno de alfa más el coseno de beta y me dan esta figura. Un poco complicado, ¿no? Porque tú dices, profe, eso no está en posición normal. Usted dijo que el requisito principal para que esté en posición normal es que el vértice del ángulo esté en el origen. Y no está en el origen, está en el punto 3,0. Entonces, ¿qué hago, profesor? No te hagas problemas, hijo. Y bien por esa observación. Pero lo que tú sí puedes hacer es trasladar el ángulo y llevar ese origen justamente, o llevar ese vértice justamente al origen. O sea, ponerlo aquí. Yo lo puedo trasladar, ¿o no es así? Si yo lo traslado, te vas a dar cuenta que va a suceder algo como esto, mira. Vas a venir, justamente te vas a trasladar y va a quedar algo como esto. Y el ángulo alfa que estaba en ese lugar, ahora ya no va a estar ahí y va a estar acá. Profe, ¿pero qué? ¿No ha cambiado el ángulo? No. Ese es el ángulo alfa y este será el ángulo beta. ¿Te has dado cuenta que yo no he cambiado la naturaleza de los ángulos? Los ángulos siguen siendo los mismos. Lo único que yo he trasladado es el eje en realidad. ¿Te das cuenta? Si ha pasado eso, ahora el vértice está en el punto 0,0. Pero este punto hay que analizarlo. ¿Quién se ha movido? Se ha movido en las abscisas. Me he movido 3 hacia la izquierda. Si me he movido 3 hacia la izquierda, este punto P, el nuevo punto P, ahora tendrá coordenadas. Si me he movido 3 hacia la izquierda, ya no voy a tener como abscisa menos 3, sino menos 6, ¿te das cuenta? Pero yo no he hecho nada con respecto a las ordenadas. O sea, las ordenadas son las mismas. ¿Te das cuenta? Y ya tengo justamente lo que yo quería, que estén en posición normal. Si están en posición normal, yo ya tengo la abscisa, que en este caso sería menos 6. Yo ya tengo la ordenada, que en este caso sería menos 8. Lo que me faltaría es encontrar el radio vector, que lo puedo hacer por Pitágoras. Y si yo hago el radio vector al cuadrado, será la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. ¿Te das cuenta? Si yo hago esto, voy a tener que el radio vector será 36 positivo y acá 64 positivo. La suma es 100. Entonces r cuadrado es igual a 100, lo que significa que r será igual a 10. Si ya tengo ese datito, quiere decir entonces que ya encontré mi radio vector, que es igual a 10. Y si ya tengo los datos de ordenada, abscisa y radio vector,
Entonces ya puedo hallar la solución para lo que me estaban pidiendo. ¿Qué te estaban pidiendo, profesor? Te estaban pidiendo desarrollar el seno de alfa más el coseno de beta. Entonces tú dices, esto ya me ayudó y comienzo a trabajar acá. Mira, ¿quién será el seno de alfa? A ver, ayúdame a encontrar el seno de alfa. El seno de alfa ya está en posición normal. En realidad ambos están en posición normal, de acuerdo a lo que yo te dije, ¿te acuerdas? Basta que su lado inicial esté en el semieje positivo de X. Entonces dices, seno de alfa se forma como la ordenada entre el radio vector. La ordenada, ¿quién sería? Menos 8. Y el radio vector, 10. Entonces, ¿cuánto es el seno de alfa? Negativo, le saco mitad, me queda 4/5. Muy bien. Y también necesito el coseno de beta. El coseno de beta será coseno de beta. Como beta también es un ángulo en posición normal y tiene las mismas coordenadas, entonces vamos a trabajar de la misma forma. El coseno se halla como la abscisa entre el radio vector. ¿Y la abscisa quién sería? Menos 6 y su radio vector 10. Por lo tanto, el coseno de beta será igual a menos, le saco mitad, sería 3/5. Por lo tanto, reemplazo en lo que a mí me piden sumar el seno de alfa, que es esto de aquí, sumado con el coseno de beta, que es esto de acá. Por lo tanto, si yo sumo, voy a tener menos 4/5 de esta manera, que era el seno de alfa, más lo otro, ¿no? Más lo que me salió aquí. Me salió menos 3/5. Y le pongo paréntesis para que no te confundas en los signos. Aquí te vas a dar cuenta que es más por menos menos. ¿Y qué cosa vas a obtener? Vas a obtener menos 4/5 menos 3/5. Denominador común sería 5 y tendría menos 4 menos 3. ¿Cuánto sale esto? Menos 7/5. ¿Qué te pareció hasta ahí? Fácil. Y justamente era lo que te pedía. ¿Estamos bien? Entonces, si te gustó, regálame un like. Haz que más gente se suscriba. Con esto, señores, estamos dando por terminado a toda la serie que habíamos empezado con razones trigonométricas, para aprenderlas desde cero. Eso no es todo, pero te hemos dado la base para que puedas practicar y puedas empezar a entender cosas más complejas. ¿Te parece? Entonces, de verdad te agradezco por haber seguido todos estos videos. Recomienda a más gente. Haz que se suscriban más amigos, más familiares. De verdad que desde aquí espero que te vaya muy bien en la trigonometría y a partir de aquí le agarres gusto a estas cosas que de repente te complicaron. Muchas gracias por todo. Vamos a continuar con más temas, más ejercicios, diversos capítulos que vamos a ir desarrollando. Esto fue Matemática para la Vida y esto fue Matemática para ti. Muchas gracias.